Vamos con el tema o la cara quizá menos amable de todo el asunto. Primer documento a analizar. Fernando Alonso. Incidentes entre los coches 14, 18, 4 y 44. Es decir, entre Alonso, Stroll, Norris y Hamilton. Los comisarios han revisado todo en el accidente en el que el 14, 18, 44 y 4 se chocan. La colisión termina en daño en el 14, en el 18 y hace que el 4 se retire. El 44 es el único que sobrevive. Culpa de Stroll, se cerró mucho, dice Juan. Por la evidencia del vídeo, parece que por lo menos 3 colisiones ocurrieron. Una entre el 14 y el 18, que esa pasó antes que ninguna. Otra entre el 44 y el 14, que ahí es cuando Hamilton se tira por dentro con todo el optimismo del mundo, o con todo el optimismo, o ¿cómo se dice? Cuando no ves el peligro, que no me acuerdo de la palabra. Básicamente cuando se tira por el interior y se choca con Alonso, y luego el 18 con el 4, es decir, Stroll con Norris, que ya es pues pura carambola, vamos. Según lo que parece, los incidentes empiezan con los coches 14 y 18, Alonso y Stroll. Y luego llega el 44 muy rápido y contribuye a las diferentes colisiones. Sin embargo, no hemos podido identificar uno o varios pilotos que sean predominantemente culpables. Descerebrado me puede servir, efectivamente, me puede servir de descerebrado. Yo entiendo que cuando hay un choque entre Alonso y Stroll, Alonso y Ocon, Alonso y Gasly, Alonso y cualquiera de los polémicos, la gente ya va a ir pensando de primeras que es culpa del que no es Alonso. También lo podríamos pensar si es, por ejemplo, Carlos. Sinceramente, a mí la sensación que me da es que Stroll va a tomar la curva bastante normal, Alonso la va a tomar bastante abierto, choca con Stroll, y luego llega Hamilton y ya termina de liar. Es decir, toque leve, por así decirlo, entre Alonso y Stroll, ya van los dos desequilibrados y mientras están los dos medio desequilibrados, medio no, llega un Hamilton a toda leche y se los lleva por delante. A ver, puedo llegar a entender, ya sabes que estoy en profundo desacuerdo con decir que la salida hay que ser más benévolo. Para mí tendría que ser todo lo contrario. Es decir, si un Hamilton se tira como un loco por el interior y se lleva 3 coches por delante, uno se retiró y los otros 2 los dejó pues fuera de carrera realmente, para mí eso debería tener más penalización que si es un lance de carrera, bueno, un lance de carrera no, una acción penalizable durante una vuelta y se acabó. 1, porque has perjudicado a 3 pilotos y 2, porque lo has hecho en un momento en el que es que no estás ni dejando opciones a los demás para evitar el accidente. Entonces, sinceramente, para mí, toque, porque aquí yo creo que se identifica más o menos bien, ¿eh? Primero hay un choque entre Alonso y Stroll y luego un choque entre Hamilton, Alonso, Stroll, Norris. Para mí son dos, o sea, uno no ha llevado al otro. Por una parte se chocó Alonso con Stroll y por otra parte se tiró Hamilton por el interior. Entonces, identificamos 2 problemas. Primero de los problemas, tenemos un Alonso que a mí me da la sensación de que se va largo y chocó con Stroll. Entre los dos, ¿cuál de los dos es el más culpable? Yo diría que Alonso. Que aquí siempre se hace como una especie de... A ver, el choque es provocado por los dos en el sentido de que los dos lo pueden evitar, pero el predominantemente culpable, que en español queda muy feo, pero lo vamos a dejar así traducido, el predominantemente culpable para mí es Alonso, que se va bastante largo. Yo le podría dar a lo mejor un 60-70% culpable a Alonso y un 40-30% a Stroll, siendo muy benévolo. O sea, realmente me iría más, yo diría 70 y tantos Alonso y 20 y poco... Es una teoría, Bow, puede ser muchas cosas, puede que tenga una configuración de la caja de cambios distinta, vete tú a saber, pero es lo que se me ocurre que puede estar pasando en ese momento. Y a ver, sinceramente, a mí me parece penalizable lo de Alonso y lo de que no sea penalizable lo de Hamilton. Es que, a ver, el problema es que estamos teniendo en cuenta, es que en este Gran Premio se han visto las vergüenzas de en mi opinión, todo lo mal que tiene el reglamento actual y la forma de tomar las decisiones actualmente. Y es que
se toman o sea, bueno, por una parte, mejor dicho, la FIA está tomando las decisiones sin tener en cuenta si las acciones son reincidentes o no. Entonces Magnussen hace lo que le da la gana para tapar a Hamilton y ya está, y no pasa nada. Entonces, como no tienes una de decir, oye, lo haces 10 segundos, lo vuelves a hacer 20 segundos, es un drive-thru. O incluso, oye, te voy a meter otros 10 segundos que ya son 20, te quito esos 20 y te pongo un drive-thru porque es la segunda vez que lo haces. Te quito esa sanción de 10 segundos, por así decirlo, pero te la cambio por un drive-thru que es mucho mayor. Y te quitas a ese piloto del medio. Porque es que Magnussen ha dicho, si es que a mí esto no me gusta hacerlo, pero como me dejan, es como los pilotos que echan de pista a otro. Si aunque a ti no te guste hacerlo, porque a ti te gusten las carreras más puras, por así decirlo, de estar todo el rato en paralelo y demás, aunque a ti eso es lo que te guste, evidentemente no lo vas a hacer. A no ser que estés ahí pues mira, ya no me juego nada, me lo voy a pasar bien. Pues ok, como pasó entre Pérez y Alonso en Brasil el año pasado. Pero si puedes echar de pista a un piloto y que no se te sancione, evidentemente lo vas a echar. ¿Es culpa tuya? Pues no, es culpa de la normativa. Porque tú vas a aprovechar la normativa al máximo. Pero claro, como no, pues haz lo que se quiera. ¿Cometes una infracción? Pues estos 10 segundos. ¿La cometes otra vez? 10 segundos. ¿La cometes otra vez? 10 segundos. ¿La cometes otra vez? 10 segundos. Y no estás teniendo en cuenta que es que lo está haciendo todo el rato. Pues lo está haciendo todo el rato por reincidencia. En mi opinión al menos se debería poner una penalización mayor. Luego encima, lo de la posibilidad de echar de pista, pues ya se nos ha ido de madre. Porque ¿en qué punto estás teniendo en cuenta quién está por delante? En el vértice de la curva. Eso es una tontería como un castillo. Porque si tú te vas larguísimo en la entrada, en el vértice vas a estar por delante. Pero es que el otro piloto estaba delante habiendo frenado donde tenía que frenar. Entonces, en el caso de Piastri y Carlos, luego lo comentamos, ¿puede tener una explicación? Puede ser. Pero es que otra vez no se terminan de explicar bien las cosas. Y si no la explicas bien, pues no puedes decir que se está haciendo justo. Y luego el retardo de las decisiones que se toman. Si un piloto se salta una curva y tardas 5 vueltas en tomar la decisión, pues ya no le vas a decir que devuelva la posición. Entonces, ¿de qué es el problema? ¿Que faltan comisarios para ver los vídeos? Que me parecería lo último ya, que falten comisarios deportivos para estar revisando. Aunque sea uno o dos los que sean viendo esa toma y que lo decidan en cuestión de segundos. Es decir, ostras, pues ha ido largo, revisas la toma 2 o 3 veces y en menos de una vuelta la tienes, que una vuelta es 1 minuto y medio. Pero volvemos a tener esto. Si hubiese habido una sanción mayor, bueno, de hecho, por aquí lo tengo. Bueno, un segundito. Decisión del coche 18, que hubiese sido lo último. O sea, para mí, sancionar a Stroll, que podemos tener una opinión u otra sobre Stroll, pero sancionar a Stroll me hubiese parecido ya lo último. Otra vez te dice lo mismo. La primera entre los coches 14 y 18. Parece que el accidente empieza con el 14-18 y luego de repente llega el 44 que contribuye a varias colisiones. Claro, y bueno, otra de las vergüenzas, por supuesto, es sancionar en función de si hay accidente o no. Porque si un piloto se va larguísimo en la salida, pero los otros dos que están por delante levantan y ese piloto que ha entrado pasado se va largo y se acabó, como es el caso de Pérez en la salida de la carrera del domingo, no pasa nada. Pero si un piloto se va larguísimo y choca, eso sí es sancionable. Y si chocas a 1, ya se te sanciona. Si chocas a 5, la sanción es la misma, porque solo se considera si hay accidente o no, no las consecuencias del accidente. Y ni siquiera la acción que has tomado. O sea, si viene un loco a chocarme, yo freno y pasa y no me da, ¿no es sancionable porque no ha habido accidente? Hombre, si él ha ido a darme, por poner un ejemplo ya que sería el extremo más extremo, ¿no? Y yo lo he esquivado, incluso yo perdiendo posiciones. Si yo he perdido posiciones por esquivar un accidente que hubiese sido culpa tuya y a ti no se te sanciona, es que es un sinsentido. Que lo decimos siempre, que por supuesto nunca vamos a conseguir un 100% de justicia, porque si un piloto te choca, tú estás fuera de carrera y ya está. Y le puedes sancionar todo lo que tú quieras, pero tú has perdido tu carrera y no tenías culpa. Pero es que es un sinsentido. Que Carlos se ponga segundo en una salida, tenga que frenar porque Checo se ha pasado la salida. Carlos, las 2 posiciones las va a perder y es injusto. Hagamos lo que hagamos, las ha perdido y es injusto. Pero si las ha perdido claramente porque un piloto se ha ido larguísimo,
Que yo no estoy de acuerdo con que se sancione menos si es en salida. Pero bueno, si lo quieres aplicar, pues sanciónalo y se la rebajas por ser salida. Y le metes los 10 segundos, pero en vez de los 3 puntos de superlicencia, pues le quitas 2 porque ha sido en salida y somos más benévolos. O sea, es que ahora los pilotos tienen que pensar, vale, pues lo que voy a hacer es no esquivar el accidente del todo para que haya accidente, pero sí lo suficiente como para que no sea un accidente grave y yo pueda seguir en pista. Es que es un sinsentido. Es que, claro, hay 3 opciones. O sancionas la acción, o sancionas el accidente, o sancionas el accidente con las consecuencias y la acción. Es decir, se está sancionando, por ejemplo, hay un agravante si es en curva rápida, porque se considera que es más peligroso. Me parece perfecto. En vez de 10 segundos te meten 20. Que de momento creo que solo hemos tenido una, que fue la de Alonso en Australia, y quizás sea el peor ejemplo de todo. Pero claro, ¿hasta qué punto luego eso, o sea, eso es... Bueno, eso es un agravante. Pero entonces, es que si es en otro sitio, a lo mejor no se produce el accidente. Entonces realmente ya no es un agravante, es lo que ha provocado eso. O sea, yo no... Es que no... Que solo se considere sancionar si hay un accidente y que encima... Es que es como, o lo tienes todo en cuenta o no lo tienes nada, pero ten en cuenta esto. Solo voy a tener en cuenta si hay accidente o no, pero las consecuencias no. O sea, que se va a sancionar igual si te llevas por delante a 5 coches que si te llevas a uno. Que si es un toque a que se choque contra un muro y tenga que abandonar. Es que no... O tienes en cuenta la acción o lo tienes en cuenta todo. Es decir, mira, pase lo que pase, si tú te has pasado aquí y has puesto en riesgo a los pilotos, se te sanciona. Porque claro, si tú te tiras como un loco pero el resto te esquiva, lo que tú has hecho es ir a chocar. Queriendo o sin querer, pero has ido a chocar. Lo que pasa es que los otros pilotos han estado atentos. O sea, que se te sancione a ti o no, no puede depender de qué hacen los demás. Y Rubén decía, es que lo que no puede ser es que una competición de estas categorías como la F1 no tenga un reglamento perfecto y fácil de aplicar. Es ridículo el nivel de la máxima competición del automovilismo. Sí, a ver, entiendo que perfecto es una utopía complicada de alcanzar, por no decir imposible. Pero es verdad que no puede ser que en tan poco tiempo los comisarios emitan tantas veces un comunicado de FIA, tenemos que cambiar el reglamento, que esto no está bien. O sea, lo han emitido este año, pero es que llevamos con las mismas normas mucho tiempo con este reglamento. Hay unas modificaciones muy pequeñas, pero llevamos mucho tiempo con este reglamento, como para que no se haya llegado a modificar. Entonces, César me decía por YouTube, pero si la onboard de Fernando se ve que está viendo llegar a Hamilton y no cierra para no chocar con él. Yo también me he dado cuenta que está mirando todo el rato hacia la izquierda, como a Stroll, y luego mira hacia la derecha a Hamilton. Me da la sensación, esto ya es 100% interpretable y os compro una cosa como os compro otra, ¿eh? No es que sea una cosa de pues esto es así y así. Pero a mí me da la sensación de que mira a la derecha y ya deja de estar pendiente, por así decirlo, de lo que viene a la izquierda. Entonces primero choca, porque es verdad que primero choca y luego ya llega Hamilton. ¿Lo estaba viendo desde ese punto? ¿O es que eso provocó que más o menos se despistase, por así decirlo, se concentrase en la derecha y se desconcentrase de la izquierda y chocase? Es complicado. Y siendo el piloto que es, podemos pensar más incluso una cosa que la otra, pues por, yo que sé, por estadística. No sé si es Stroll y hubiésemos pensado que se ha despistado otra vez porque, mira, si se despistó en el anterior Gran Premio con un safety car, ¿cómo no se va a despistar con esto, no? Pero bueno, eso ya sí que es más especulativo y ya está. Pero claro, a ver, es que yo no entiendo, para mí, sinceramente, para mí es sanción tanto a Alonso como a Hamilton. Con las sanciones que se están aplicando, para mí son 10 segundos a los dos pilotos y 2 segundos a los dos pilotos. Perdón, 2 puntos de licencia a los dos pilotos, de superlicencia. A mí no me parece justo. Pero viendo las decisiones que se han tomado en anteriores grandes premios, creo que es lo que hay que poner. Como sanción es una castaña, pero creo que es lo que hay que poner. Ahora bien, dice que es muy complicada la situación, por ejemplo, ¿no? Dicen, oye, es muy complicada la situación, lo vamos a estudiar después de la carrera. Que es verdad que eso, pues, chafa el espectáculo, porque estás pensando, bueno, sí, a ver qué hacen en pista, pero si luego le cae la sanción, y es un poco como que se desvirtúa todo, ¿no? Pero, suponiendo que aún así lo dejamos así, luego
Yo puedo decir, mira, pues vamos a sancionar con esto. 10 segundos a cada uno, 2 puntos de superlicencia a cada uno, porque los dos han tenido un toque, han provocado un accidente y las consecuencias me da igual. Uno ha tocado a uno y no ha ido a mayores, otro ha tocado a uno, ha hecho una carambola y ha sacado de la carrera a 3. Pero como no se tienen en cuenta las consecuencias por algún motivo extraño, y luego llega la gente de Aston Martin y dice, mira, Alonso tiene el volante girado hacia la derecha para cerrar sin no chocar con Stroll. Y es que tenemos datos de telemetría al momento, a la milésima de cada cosa. Aston Martin puede decir, en este momento es cuando Alonso mira a la derecha. En ese momento Hamilton ya está pasando a la gente a una velocidad a la que no debería ir. En ese momento Alonso endereza el volante, se va largo y por eso choca a Stroll. Pues entonces dice, mira, pues has chocado un poco con uno para evitar un choque grande con otro, no te vamos a sancionar. Pero eso a priori quizá también debería demostrarse. El problema es que nunca se mira esto. O sea, los datos que se miran es pues, a la velocidad que iba, si estaba frenando o no. Los datos más básicos y tontos que existen. Y esto, o sea, igual que no nos cuadraba y no podíamos creer que no tuviésemos un sistema automático para detectar si un piloto se iba o no en una curva, si tenía que borrársele la curva o no. Esto ya es... Porque, bueno, no tenemos la tecnología porque no la hemos implementado, vale. Pero que los datos esos sí los tenemos, que esa tecnología ya la tenemos, que lo único que hay que hacer es utilizarla para estas cosas. No solo para ver el rendimiento del coche y ver si todo va bien y tal, sino también para ver si se sanciona o no ciertas acciones. Pero es que no hay manera. Y luego, bueno, tendríamos la sanción la no sanción realmente de Hamilton, que es otra vez lo mismo. Todo esto teniendo en cuenta que la curva 1 de la vuelta 1 se le da como más manga ancha, pues no tomamos acción. Es que es un sinsentido. Y yo no voy a entrar ya en tema medio bueno, xenófobo de que este es español y se le sanciona y el otro no. A ver, yo creo que se debería haber sancionado a los dos. Teniendo en cuenta, es decir, yo hubiese sancionado a Alonso y a Hamilton teniendo en cuenta lo que hemos visto en anteriores grandes premios. Con 10 segundos, que es el mínimo, y 2 puntos de superlicencia, porque siempre son 3, pero al ser una salida, pues son 2. Estoy totalmente en desacuerdo con estas decisiones, pero si empieza con estas decisiones, tienes que terminar la temporada con estas decisiones. Y luego Alonso quizá podría demostrar, por lo que decía César, por ejemplo, por YouTube, ¿no? Que, oye, yo he tenido el toque con Stroll para esquivar a Hamilton. Pues a lo mejor se te quita. Pero ya digo, no lo podemos saber. Podemos especular con una cosa u otra. Es verdad que Alonso mira hacia la derecha, pero es verdad que se va largo y choca a Stroll y la trayectoria de Stroll es más normal. Pero no sancionar a ninguno. Es que, o sea, vamos a ver. Cuando Alonso choca a Stroll, los dos se van más bien largos. Porque Alonso entra muy abierto, como un poco pasado, por así decirlo. Los dos chocan y los dos se abren. Y aun estando los dos abiertos, llega Hamilton y les da. ¿Cómo no va a ser culpa de Hamilton? Es que no... El problema es que en vez de analizar las cosas así, que yo ya toda la temporada repitiendo lo mismo, es que dice, es que son unos racistas, es que son unos xenófobos, es que como es español, es que como es inglés. Entonces ya se pierde todo, ya no hay debate que valga, porque ya es un encerrarse. Como es español, sí ya sé que como es español le van a sancionar y como tal. Y puedes decir, bueno, pero es que no han sancionado a Alonso, porque claro, era muy escandaloso sancionar a Alonso y a Hamilton, no. Entonces, por no sancionar a Hamilton, que es inglés, pues no han sancionado a ninguno de los dos. Bueno, especulativa, que se dice en los juicios, si no me equivoco. Pero el hecho es que ha habido 2 choques y no se hace sancionar ninguno de los dos. Uno, para mí, 70 y tantos % culpa de Alonso y 20 y pico % culpa de Stroll y otro 100% culpa de Hamilton. Es que el segundo es imposible que no sea culpa de Hamilton. Entonces, no, es que va por la zona sucia, es que tiene el neumático frío, es que no sabes cómo van a responder los frenos. Pues si no lo sabes, frenas antes, como todo el mundo, y levantas antes el pie del acelerador y vas tanteando el freno, como hace todo el mundo en una salida. No te tiras por el interior como un loco. Pero ¿estamos sancionando si hay accidente? Pues no lo parece.
No, es que hay accidente, pero no está claro cuál de los dos ha sido predominantemente culpable. Vamos a ver, hay dos acciones. Tú me estás poniendo aquí que hay dos acciones y eso no hay quien lo discuta. Hay dos acciones. Primero choque entre Alonso y Stroll y luego choque entre Hamilton y Alonso, que luego termina en Stroll y termina en Norris. ¿Podríamos buscar un vínculo entre los dos accidentes? Sí. Porque Alonso intenta esquivar al de dentro, se va por fuera. Vale. Puede haber un vínculo, pero son dos choques diferentes. En el primero podríamos discutir si hay culpable o no, pero es que en el segundo es que es imposible. O sea, por muy británico que tú seas, creo que es imposible no ver que el claro culpable es Hamilton. Y aunque tú des manga ancha en la curva 1 de la vuelta 1, una cosa es dar manga ancha y otra es no sancionar y que tú puedas hacer lo que tú quieras. Más cosas. Bueno, esto es de Stroll otra vez. A ver, un segundo. Bueno, esto es que sale de la pista y gana ventaja. Stroll. 10 segundos. Esto fue con el coche 23, el de Albon. Has ganado ventaja porque adelantó por fuera. ¿Qué significa esto? Que el que va por dentro puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, el que va en el vértice por delante puede hacer lo que le dé la gana. Si tú echas de pista al otro piloto, corregidme si me equivoco porque a lo mejor estoy confundiendo las acciones. Esta es la de Albon, entre Albon y Stroll. Si tú vas por dentro en el vértice, puedes echar de pista al otro. Si lo echas de pista y te adelanta... ¿De qué artículo? Dice Bowser, que no había entendido el comentario. Ah, y Rubén decía, exacto, saca mi cazada de Hamilton, no puede sentar precedente para permitir cosas así. Claro. Pero es que el precedente, tú fíjate cómo es el precedente. Que si Pérez se lleva por delante en la salida a Carlos y a Leclerc, ¿cómo lo vas a sancionar? O sea, claramente Pérez hubiese chocado si esos dos no se dan cuenta de lo que estaba pasando. Pero como se dan cuenta y lo esquivan, no se sanciona, porque solo se tiene en cuenta si hay accidente o no. Error gravísimo y que provoca situaciones absurdas como esta, efectivamente. Pero es lo que se está haciendo. Vale, pero es que en la anterior, ha sido el día anterior, no lo has hecho. Si a Hamilton no lo sancionas por eso, es imposible que sanciones a Pérez. Y si no sancionas a Pérez llevándose por delante a dos pilotos, es que me hubiese... Bueno, claro, es que es lo mismo. Me hubiese parecido lo último. Pero es que es lo que nos ha hecho con Hamilton. Bueno, hubiese sido peor todavía porque ha habido dos acciones muy parecidas, iguales, ya sabéis que no hay nunca ninguna, pero muy parecidas, y uno la sanciona y otro no. ¿Hubiesen sido 10 segundos y 2 puntos de superlicencia? Pues hombre, me parecería muy poco. Y esa norma me parece injusta, pero es la norma, hay que aplicarla. Es que todas las vergüenzas de la FIA, de las decisiones que se están tomando, ya no solo de la FIA, sino también de comisarios, realmente se están viendo. Tanto qué decisiones se toman, como cómo están escritos los reglamentos, como cómo se están interpretando los reglamentos. Todo lo malo se ha visto en este Gran Premio. Entonces, bueno, aquí pasa esto. Y ahora ya lo último de lo último. Causar una colisión. Penalización de 5 segundos a Carlos Sainz. Bueno, el 55 va a adelantar al 81 en la curva 17. Yo creo que todos tenemos más o menos en mente esa maniobra. Carlos adelanta a Piastri, va a dar gas, pierde un poquito la trasera, mientras Piastri se cierra, chocan, sale peor parado el alerón delantero de Piastri, que luego pues tiene que cambiarlo y demás. 5 segundos de sanción y un punto de superlicencia para Carlos. Y Rubén dice que ahora sí que se está calentando, pero bien. Porque ha perdido la parte trasera del coche, resultando en un daño para el coche 81. Está claro que el coche 55 es el culpable. En el intento de adelantamiento, frena tarde, se pierde el vértice y en el proceso pierde la rueda trasera. Para mí eso no está claro. Porque un Fórmula 1
entrando en curva, apurando frenada, es muy raro que pierda la parte trasera. Es muy raro que pierda esa parte trasera. ¿Qué pasa cuando un coche va a adelantar y frena demasiado? Que se va largo, que bloquea y se va largo. Porque encima, cuando vas a apurar un adelantamiento, lo normal es adelantar el balance de frenada, por lo tanto, más fácil va a ser bloquear la parte delantera. O sea, más difícil realmente va a ser bloquear la trasera. A mí me da la sensación de que pierde la parte trasera, no porque se haya perdido el vértice, sino porque está intentando acelerar y salir de esa curva lo más rápido posible. Tú vas con un coche de Fórmula 1 muy lento, con el volante muy girado, y das un golpe de gas y el coche se te cruza. Y le pasa lo que ha pasado a Carlos. Y aquí lo que están dando a entender es que ha pegado un volantazo en la curva porque se ha ido largo en el vértice y entonces la ha chocado. Bueno, y lo de It was clear to us, que es el culpable. Bueno, y en estas circunstancias encontramos al coche 55 predominantemente culpable. En este caso, tenemos en cuenta como factor mitigante, como para reducir la sanción, el hecho de que fue como una pequeña pérdida de control. Es decir, no es que lo hiciera queriendo, sino una pequeña pérdida de control que te puede pasar. Que bueno. Y bueno, que la colisión como que no hubiese pasado si no lo hubiese perdido un poquito esa parte trasera. Entonces, bueno, hubiese sido una maniobra dura, pero lo que es el pilotaje bueno. Es que parece de broma lo que es un documento. Pero bueno, documento oficial. La penalización estándar es 10 segundos con 2 puntos de superlicencia. No sé por qué son 2 puntos de superlicencia. Yo pensaba que eran 3. Porque lo vimos en el Alonso y porque lo vimos en Magnussen. No volvemos a ver español y no es español y no es español y tal. Porque a Magnussen también fueron 3. Entonces, ¿por qué ahora son 2? ¿Y por qué en esas no me explicabas por qué era un punto extra? Pues no lo sé. Era 10 segundos, se suponía, o sea, en la de Alonso se suponía que eran otros 10 segundos de sanción por ser una zona de alta velocidad. Y yo suponía que en el anterior Gran Premio, en vez de 3 puntos en el de China, en vez de 3 puntos fueron 2 porque eran una salida o resalida. Pues ahora, con los nuevos documentos, tenemos que reinterpretar la norma y parece ser que no es la primera vuelta en una resalida, es en la primera curva de la primera vuelta, porque lo especifican concretamente. No te dicen, bueno, como la maniobra de Hamilton fue en la primera vuelta, no pasa nada. No, te dicen, como es en la primera curva de la primera vuelta. Vale, pues reordenamos todo el reglamento y todas las decisiones que se toman. Ahora el estándar son 10 segundos más 2 puntos, no 3. Puedes hacer lo que quieras en la curva 1, no en el resto. Y cuando se han metido 10 puntos de penalización, de segundos, perdón, y 2 puntos, ha sido porque ha sido un accidente normal. Bueno, pues lo tendremos que interpretar así. Pero claro, si tenemos que estar reinterpretando las cosas en cada gran premio, yo creo que es bastante evidente que hay algo que no está bien. Entonces, bueno, se le quitan 5 segundos de los 10 y se le quita 1 de los 2 puntos. No sé en qué vuelta fue. Carlos va a adelantar a Piastri. Piastri se va largo. Echa de pista a Carlos. Carlos pasa. Bueno, perdón, Carlos no pasa porque Piastri le ha echado de pista. No se devuelve posición. Es decir, lo que ha hecho Piastri está bien porque en el vértice estaba por delante. Vuelta... No nos lo dicen ni siquiera. No, te dicen la hora. Bueno, pues la vuelta que sea de la carrera. Carlos adelanta a Piastri, pudiendo hacer la curva, dejando espacio por el exterior. Piastri se cierra, que es lo normal, intentar pegarte a ese piloto. Carlos pierde un poco la parte trasera saliendo de pista. Culpa de Carlos que ha perdido la parte trasera. Entonces, es imposible. Porque entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes echar de pista a un piloto, pero no puedes tener medio metro a cada lado por si pierdes el coche. Si el otro piloto se queda ahí y tú le das, culpa tuya, que te has movido un poquito. Es que ya no se puede. Ya es un sinsentido. Porque es que no
Es que estamos penalizando a un punto. De verdad no se puede poner que hay que dejar espacio en todas las curvas y se acabó. Que si un coche... A ver, otra cosa es que, bueno, uno se tire como un loco y ya le tienes que dejar espacio. Hombre, a ver... Siempre va a haber cosas que haya que interpretar y que haya que intentar indagar un poco más para resolverlas, pero es que esto, es que es increíble. Es que claro, entonces yo no sé qué hubiese pasado. O sea, entiendo que si Carlos se cierra, cuando Norris se tira por el interior, Carlos se va largo porque no cabe. Si se cierra y se tocan, es culpa de Piastri porque... No, es culpa de Carlos. Es que no sé de quién es culpa. ¿Es culpa de Piastri por no dejar hueco a Carlos? ¿Es culpa de Carlos porque Piastri te puede echar de pista estando por delante en el vértice? ¿Es culpa de Carlos porque como Piastri ha seguido una trazada sin perder la parte trasera, entonces puede hacer lo que quiera, pero si pierdes un poquito la parte trasera del coche, ya no puedes hacer lo que quieras? Si Piastri, cuando se pasa de frenada y le echa, hubiera golpeado a Carlos, lo hubieran sancionado, como decíamos antes. Hubiesen sancionado aquí. Ah, es que ya no lo sé, Rubén. Si Piastri se va largo y choca a Carlos, yo creo que sancionan a Carlos. Porque Piastri va por dentro del vértice. Y claro, yo creo que a lo que se agarran aquí es que Piastri sí se va largo en el vértice, o sea, se va largo en la curva, pero traza la curva. Porque si los dos hubiesen ido por fuera, entonces dicen posición para Carlos, porque Piastri lo ha echado. Ilegalmente, porque se ha ido fuera. Ahora, como Piastri lo ha echado de pista, pero él se ha mantenido dentro de la pista con dos ruedas, porque el resto del coche estaba fuera, entonces sí se puede. El caso es que ahora Carlos hace exactamente lo mismo, pero dejando más espacio, y el problema es que has dejado más espacio, pero es que el otro piloto se ha cerrado y tú al dar gas, como que te coletea un poco el coche y le chocas, y eso es... Buena pregunta esa. Es increíble cuánto se pueden contradecir los comisarios. Es que ya no... Es que creo que no se puede, ya. O sea, ya hemos llegado a un punto en el que no sabemos qué podemos hacer. No... Es que ya hemos llegado a un punto en el que da la sensación de que hagas lo que hagas, va a estar mal. Porque yo puedo entender, y vamos, es lo que intentamos aquí prácticamente todos los vídeos, todos los directos y todas las maneras que tenemos de expresarnos. Entender las decisiones de la FIA. Y bueno, cuando se ha abierto la guerra entre Alonso y FIA, ya sabéis cuál ha sido mi opinión. Comentarios de Alonso totalmente fuera de lugar, que lo único que hacen es avivar un fuego absurdo en vez de poner el foco donde realmente está. Es decir, y es que esto suele pasar, cuando hay una guerra de estas, normalmente uno es mucho más culpable que el otro, pero los dos, ninguno de los dos lo está haciendo bien, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, pero claro, es que ya, es que no sé, es que ahora de repente dicen que el estándar son 2 puntos de superlicencia. Entonces entiendo que el punto extra que le metieron a Alonso por aquellos por ser curva rápida. Es decir, le metieron 10 segundos más y un punto extra de superlicencia por ser curva rápida. Que no te lo ponía. Te dice, es curva rápida, entonces es peligroso. Y luego dice, como hay algún agravante, y tú pues, conectas y dices, vale, pues será por esto. No lo sé, pero será por esto. Y aunque intentando defender lo que se pueda, por así decirlo, de la FIA aquí, ahora venimos a Miami y resulta que no. Que no se le había aplicado un punto menos a Stroll y a Magnussen por ser la primera vuelta. Resulta que no... Bueno, que el estándar sí son 10 segundos. Pero si al comisario le parece que eso es fácil que te pase, es menos. Resulta que no se tienen en cuenta los accidentes cuando eso sí has dicho claramente que se tiene en cuenta si hay accidente. Hay otras cosas que sí son coherentes en el sentido de que no importa la consecuencia del accidente, pero claro, es que no me puedes decir que se tienen en cuenta el accidente sin mencionar las... Bueno, no me puedes decir que no se tienen en cuenta las consecuencias del accidente, dando a entender que si es accidente o no sí, pero luego no sancionar a Hamilton. O sea, si reunimos todos los documentos de este año, que ya os he repetido que no caigáis en el error de traer acciones que se dieron hace yo no sé cuánto tiempo, que no, que hay que tratarlas de este año, analizándolas de este año, en la primera curva de la primera vuelta puedes hacer lo que quieras.
Puedes echar de pista si en el vértice vas por delante y tú trazas la curva. El estándar son 10 segundos y 2 puntos de superlicencia cuando provocas un toque. Si es curva rápida se te va a meter un punto más y 10 segundos más. Estoy intentando buscar explicación a lo demás. No sé, en Arabia Saudí que le metieron 3 puntos en vez de 2 por causar una colisión, pero no encuentro el sentido. Porque le metieron 3 puntos de superlicencia, pero se le mantuvieron los 10 segundos. Entonces tuvieron un poquito de agravante para superlicencia, pero poquito para el tiempo. Lo que no se entiende es que las decisiones que toman no sienten ningún precedente para el resto de pilotos y acciones futuras. No hay consistencia ninguna. Claro, es que no puedes sentar precedentes si no dejas claras las cosas. Y lo que hemos hecho aquí es intentar entender, bueno, pues la FIA habrá pensado esto, la FIA habrá tenido en cuenta esto será el agravante, esto será lo que hace que la sanción sea un poquito menos. Un agravante implica tiempo, un agravante implica puntos de superlicencia, a veces una cosa y otra vez otra. Pero qué complicado nos lo están poniendo, ¿eh? Hombre, muchas gracias a Carticus14 por ese follow. Bueno, y te iba a decir, Carticus, que no es el directo habitual, que intentamos centrarnos más en la parte deportiva, bueno, la parte más sana del deporte, pero es verdad que últimamente no está del todo fácil la cosa. Bueno, yo creo que con esto vamos cerrando un poquito las polémicas, que bueno, tienen lo suyo. Pero ni con mucho esfuerzo y empatía consigo entender cómo es sanción lo de Carlos y lo de Piastri, de verdad. Es que encima sancionan a Stroll, luego a Piastri no, luego a Carlos sí, a Pérez. Es que, por ejemplo, que no se sanciona a Pérez, a mí me parece, o sea, yo, sinceramente, creo que, dejando de lado, venimos aquí, antes del Gran Premio de Miami, y digo, mira, nos hemos dado cuenta que las decisiones que estamos tomando son un caos, vamos a cambiar todo lo que hemos hecho de aquí a principio de temporada, lo borramos, no son precedentes de nada. Lo que se va a aplicar es lo que hagamos de aquí hacia adelante, porque hemos visto que hemos cometido errores, que no hemos sabido interpretar el reglamento, que todo es un caos. Pues eso es algo que no van a hacer nunca en la vida, pero yo lo aplaudiría. Entonces, imaginaos que estamos en esa situación. Y Pérez hace lo que hace. Yo, sinceramente, yo pondría 5 segundos de sanción. Bueno, 10 segundos de sanción. Pero como no ha causado ningún accidente gracias a que otros pilotos lo han esquivado, se la reduzco a 5. En vez de los 2 puntos de superlicencia estándar, le voy a meter 1 porque es en la salida, es un error y tal. Yo, personalmente, si es en salida, te metería un punto más. Pero bueno, suponemos que seguimos con ese criterio, con el que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, seguimos con ese criterio de que eso es un atenuante. Vale, pues es en salida, es un atenuante. Y como te han esquivado, es un atenuante. Lo que no puede ser es que como te han esquivado, tú ya no has hecho nada malo. Sanciona a Hamilton. Te has ido largo y has chocado un coche. 10 segundos de sanción. No tenemos en cuenta las consecuencias. Claro, es que me parece muy fuerte que te lleves por delante a 3 coches y sea lo mismo que si chocas un poco a uno. Pero bueno. Pues mira, le metes esos 10 segundos, una rebaja a 5 porque es salida. Pero es que meter una rebaja a un piloto que se ha llevado por delante a 3. Oye, te mete una rebaja de 5 segundos por ser salida, pero un agravante de otros 10 segundos porque no solo has chocado a uno, sino que has provocado un accidente en cadena. Eso personalmente me parecería que tiene más sentido. Y aquí ya podemos discutir si estáis de acuerdo conmigo, si no, esto habría que consultarlo evidentemente con los pilotos, y habrá que hacer las cosas bien. Pero se sienta este precedente, ¿no? Como decía Rubén, y a partir de ahí seguimos tomando las decisiones. Pero es que no hay forma de no sancionar a Hamilton. Y las formas de sancionar a Carlos, no sancionar a Piastri y sancionar a Stroll son tremendamente rebuscadas. En fin,